Si todavía estás tratando de tener razón en el mercado, ya perdiste. Y lo sabes. Lo sientes en el pecho cada vez que abres una operación y tu respiración cambia sin que te des cuenta. Porque no es el mercado lo que te está destruyendo. Es la conversación silenciosa que ocurre dentro de tu cabeza cuando el precio se mueve en tu contra y activa el miedo primitivo a equivocarte, a perder, a quedar expuesto frente a ti mismo. No llegaste al trading para sentir esta presión constante, pero aquí estás, mirando la pantalla como si fuera un juez, esperando que te diga si vales o no vales, si eres competente o solo otro más que se engañó creyendo que podía dominar algo que no entiende. Mark Douglas lo dijo sin suavizarlo. El trader promedio no pierde por falta de estrategia. Pierde porque no puede tolerar la incertidumbre, porque necesita control, porque confunde confianza con certeza. Y esa confusión es una sentencia lenta. Cada clic que haces buscando seguridad es una súplica disfrazada. Una negociación interna donde prometes que esta vez sí será diferente. Que esta operación va a compensar todas las anteriores. Que el dolor acumulado por fin tendrá sentido. ¿Te reconoces en eso? Porque si no lo haces, el mercado se encargará de mostrártelo de la forma más cruel posible. El verdadero enemigo no es la volatilidad, es tu necesidad desesperada de evitar el dolor emocional. Esa urgencia que te empuja a mover stops, a entrar antes de tiempo, a salir justo antes de que el precio haga lo que habías anticipado. Douglas entendió algo que la mayoría se niega a aceptar. El mercado no te debe nada, no sabe que existes, y aún así reaccionas como si cada pérdida fuera un ataque personal. Como si el gráfico estuviera diseñado específicamente para humillarte. Esa reacción es el origen de todo, porque en el momento en que tomas el resultado como una evaluación de quién eres, tu mente deja de operar y entra en modo defensa. En ese estado no ves oportunidades, ves amenazas, no ejecutas un plan, buscas alivio. El alivio se vuelve la droga y el trading se convierte en una secuencia de decisiones impulsivas justificadas después con excusas elegantes. Dices que fue mala suerte, que el mercado estaba raro, que alguien manipuló el precio, cualquier cosa menos aceptar que tu miedo tomó el control. Y lo hizo porque nunca entrenaste tu mente para aceptar pérdidas sin drama, sin narrativa, sin identidad. La mayoría de los traders quiere ganar para sentirse bien, no para ejecutar correctamente. Y ahí está la trampa, porque cuando ganar se vuelve una necesidad emocional, perder se vuelve intolerable. Douglas hablaba de probabilidades, pero no como concepto matemático, sino como refugio psicológico, porque aceptar que cualquier operación puede perder te libera de la obligación de adivinar. Sin embargo, esa libertad asusta porque implica renunciar a la ilusión de control, implica dejar de buscar validación en cada trade. ¿Cuántas veces entraste al mercado solo para demostrarte algo? ¿Cuántas veces arriesgaste más de lo debido porque estabas cansado de sentirte pequeño? El mercado huele esa energía, no de forma mística, sino porque tus decisiones cambian, se aceleran, se vuelven rígidas o caóticas. El miedo no siempre se siente como pánico, a veces se siente como esperanza excesiva, como la fantasía de que esta vez el precio no puede ir en tu contra. Esa fantasía es peligrosa porque anestesia tu disciplina y te convence de que las reglas son opcionales cuando el contexto parece perfecto. Douglas insistía en que el trader exitoso no necesita tener razón, necesita ser consistente, pero la consistencia requiere una relación neutral con el resultado. Y eso es algo que casi nadie tiene al empezar. Vienes cargando expectativas, presión financiera, comparaciones con otros y todo eso se filtra en cada decisión. El primer insight que cambia todo es brutalmente simple. El mercado no es el lugar para buscar autoestima. Si entras buscando sentirte seguro, el mercado te va a enseñar inseguridad. Si entras buscando confirmación, te va a dar duda. La segunda verdad incómoda es que tu cerebro está programado para evitar pérdidas, no para
ejecutar planes probabilísticos. Y mientras no reconozcas esa programación, irás saboteándote sin entender por qué. Douglas no vendía motivación, vendía responsabilidad. Porque aceptar que el problema eres tú duele más que culpar al mercado, pero también te devuelve el control real. Aquí empieza la fractura interna, porque una parte de ti quiere cambiar, que la estabilidad, quiere dejar de repetir el mismo ciclo, y otra parte se aferra al drama, a la intensidad, a la esperanza de un gran trade que borre el pasado. Esa tensión no se resuelve con más información, se resuelve con una decisión incómoda que todavía no estás listo para tomar. Y esa decisión va a exigir que mates una versión de ti mismo que cree que el trading es una lucha que se gana con fuerza de voluntad, cuando en realidad es una rendición consciente a la incertidumbre que estás evitando enfrentar. Esa versión de ti que se resiste a morir es la que más ruido hace cuando estás frente a la pantalla, la que te susurra que esperes un poco más, que no cierres todavía, que el mercado ya se va a girar, porque aceptar la pérdida ahora significaría aceptar que no eras tan listo como pensabas. Y ese golpe al ego duele más que el dinero que se va. Mark Douglas entendía que el ego es el saboteador silencioso del trader. No porque quiera destruirte, no, sino porque intenta proteger una identidad frágil construida sobre resultados aleatorios. Cada vez que confundes un trade ganador con habilidad y un trade perdedor con incompetencia, refuerzas una narrativa falsa que te mantiene atrapado. El mercado no valida ni invalida, solo refleja probabilidades, pero tu mente insiste en convertir cada resultado en una historia personal. ¿Por qué te cuesta tanto seguir tu propio plan? Porque seguirlo implica aceptar que incluso haciendo todo bien puedes perder. Y esa idea es insoportable para una mente que necesita garantías. Entonces ajustas las reglas, las reinterpretas, las rompes con lógica aparente, y cuando todo sale mal, te prometes que mañana sí serás disciplinado. Esa promesa se repite porque no estás atacando la raíz, solo el síntoma. Douglas decía que el trader promedio vive en un estado constante de expectativa emocional, esperando que el mercado le dé algo. Y cuando no lo hace, aparece la frustración, seguida por la venganza disfrazada de oportunidad. Operas más grande, más rápido, con menos criterio, porque necesitas recuperar no solo el dinero, sino la sensación de control que perdiste. En ese punto ya no estás tradeando el mercado, estás tradeando tu estado emocional. La pantalla se convierte en un espejo cruel que amplifica cada inseguridad que llevas fuera del trading, cada miedo a no ser suficiente, cada urgencia por probar tu valor. El segundo insight práctico es incómodo, pero liberador. Si una operación individual importa demasiado para ti, estás operando demasiado grande o con expectativas equivocadas. El tamaño no es solo una variable técnica, es un regulador emocional. Y cuando lo ignoras, tu sistema nervioso entra en modo supervivencia. En modo supervivencia no hay lógica, hay impulsos. Douglas hablaba de la trampa de querer evitar errores, porque el trading no es un entorno donde puedas evitarlos. Es un entorno donde debes permitirlos, sin reacción. Pero permitir un error sin reaccionar exige una confianza profunda en un proceso, no en un resultado. Esa confianza no nace de leer más libros, ni de ver más videos. Nace de exponerte repetidamente a la incertidumbre con reglas claras y aceptar lo que venga sin drama. La mayoría no quiere ese proceso porque es aburrido, porque no alimenta el ego, porque no ofrece la descarga emocional de un gran acierto. Prefieren la montaña rusa emocional, porque al menos los hace sentir vivos, aunque los esté destruyendo lentamente. ¿Cuántas veces dijiste que el trading te estaba cambiando, que estabas más irritable, más ansioso, más obsesivo? No es el trading, es la forma en que te relacionas con él. Douglas insistía en que debes pensar en términos de series, no de eventos individuales.
pero tu mente sigue enfocada en el ahora, en este trade, en esta vela, en esta vela, en este momento crítico que parece definirlo todo. Esa miopía emocional te roba la capacidad de ver el panorama completo y te mantiene reaccionando en lugar de ejecutando. El tercer insight aparece cuando entiendes que la consistencia no es un resultado, es un comportamiento repetido independientemente de cómo te sientas. Esperar a sentirte confiado para ser disciplinado es una fantasía. La disciplina viene primero, la confianza después. Pero hacer lo correcto cuando no te sientes seguro requiere una tolerancia al malestar que pocos entrenan. En lugar de entrenarla, buscan eliminarla y ahí caen en sistemas milagro, indicadores nuevos, ajustes constantes que solo alimentan la ilusión de progreso. Douglas era claro: mientras sigas buscando la forma de no sentir miedo, el miedo seguirá controlándote. La paradoja es que cuando aceptas plenamente la posibilidad de perder, el miedo pierde fuerza. No desaparece, pero deja de dirigir tus acciones. Esa aceptación no es intelectual, es visceral. Se siente en el cuerpo cuando dejas de tensarte con cada tic, cuando tu respiración no cambia con cada movimiento del precio. Requiere confrontar una verdad dura. Parte del sufrimiento viene de una adicción a la esperanza, a la idea de que el mercado te va a rescatar, y soltar esa esperanza se siente como una pérdida. Sin embargo, mientras no la sueltes, seguirás repitiendo el mismo ciclo con distintas excusas. El conflicto interno se intensifica porque ahora sabes qué deberías hacer, pero no logras hacerlo de forma consistente. Y esa brecha entre conocimiento y ejecución se vuelve una fuente nueva de frustración. Empiezas a dudar de ti, no de tu estrategia, y esa duda se filtra en cada decisión futura. Douglas advertía que este es el punto donde muchos abandonan o se endurecen emocionalmente, fundiendo frialdad con profesionalismo, cuando en realidad solo están reprimiendo emociones que seguirán saliendo de formas más sutiles. La verdadera transformación exige honestidad radical. Reconocer que tu necesidad de ganar rápido, de recuperar, de probar algo, es lo que te mantiene estancado. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, aparece una pregunta inquietante que no puedes evitar. Si dejo de operar desde el miedo, ¿quién soy yo realmente frente al mercado? Esa pregunta se queda flotando cada vez que intentas operar de forma diferente y algo dentro de ti se resiste. Porque si dejas de reaccionar desde el miedo, desaparece la identidad que construiste alrededor del trading, la del luchador, la del que aguanta, la del que algún día será recompensado por no rendirse. Mark Douglas sabía que muchos traders no fracasan porque no puedan ganar dinero, sino porque no pueden soltar la historia que se cuentan sobre sí. Esa historia está llena de sacrificio, de noches sin dormir, ideas heroicas que casi salieron bien. Y renunciar a ella se siente como admitir que todo ese dolor no tenía sentido. Por eso sigues forzando operaciones, cuando patrones donde no los hay, interpretando el ruido como porque mientras estés ocupado, no tienes que enfrentar el vacío que aparece cuando aceptas que el mercado no es personal. Ese vacío asusta, porque ahí no hay drama, no hay enemigo, no hay épica, solo decisiones repetitivas en un entorno incierto. Douglas hablaba de la necesidad de neutralidad mental, pero neutralidad no significa indiferencia, significa ausencia de conflicto interno. El conflicto aparece cuando una parte de ti quiere seguir las reglas y otra quiere evitar el malestar inmediato. Y casi siempre gana la que promete alivio rápido. El cuarto insight práctico es brutal. No rompes las reglas porque no las respetes. Las rompes porque en ese momento te prometen aliviar una emoción incómoda.
Hasta que no veas esa dinámica con claridad, seguirás justificando tus errores con lógica técnica, cuando en realidad son decisiones emocionales. La mente del trader promedio está obsesionada con el resultado porque cree que el resultado definirá cómo se sentirá después. Pero esta creencia es falsa, porque incluso cuando ganas, la ansiedad vuelve en la siguiente operación. Douglas explicaba que mientras tu bienestar emocional dependa del mercado, siempre estarás en desventaja. El mercado no es estable, no es predecible y no se adapta a tus necesidades. Pretender que lo haga es una forma sutil de autoengaño. Un lenguaje semilla es una forma sutil de autoengaño. ¿Te has dado cuenta de cómo cambias tu forma de pensar después de una racha de pérdidas? De repente, dudas de setups que antes tomabas con confianza, ves peligro en todos lados. Reduces tamaño de forma errática o lo aumentas impulsivamente. No es que el mercado haya cambiado, eres tú reaccionando a una herida reciente. Esa reactividad es el resultado de no haber separado tu identidad de tus resultados. Douglas insistía en que debes definirte por tu capacidad de ejecutar, no por tus ganancias, pero eso exige una redefinición interna que muchos evitan. Definirte por la ejecución significa aceptar que tu valor no sube ni baja con cada trade. Y esa idea choca con años de condicionamiento donde el éxito siempre estuvo ligado a resultados visibles. El quinto insight emerge cuando entiendes que el trading expone, amplifica y acelera tus patrones psicológicos preexistentes. Si eres impaciente, el mercado te hará sufrir. Si buscas control, te mostrará caos. Si temes equivocarte, te pondrá en situaciones donde no hay certeza. El trading no crea esos rasgos, los revela. Por eso, intentar arreglar el trading sin trabajar en ti es inútil. Douglas no hablaba de terapia, hablaba de responsabilidad, de observar tus reacciones sin justificarte, de notar cuándo entras por señal y cuándo entras por necesidad. Esa observación es incómoda porque te deja sin excusas. Empiezas a ver que muchas de tus pérdidas no vienen de la estrategia, sino de decisiones tomadas en estados emocionales alterados. El sexto insight es práctico y silencioso. Si no puedes describir con claridad por qué entraste en una operación sin mencionar cómo te sentías, probablemente entraste por la razón equivocada. El trading profesional es aburrido porque elimina la emoción como criterio. Y esa falta de emoción se siente antinatural al principio. Tu cuerpo busca la descarga, la adrenalina, la validación, y cuando no la obtiene, intenta sabotear el proceso. Douglas advertía que este es el punto donde muchos traders se sienten perdidos, porque ya no disfrutan el caos, pero todavía no confían en la calma. Entre dos identidades, la antigua ya no funciona, la nueva aún no se siente real. Esa transición es peligrosa porque es fácil volver a lo conocido, incluso si es destructivo. La mente prefiere un dolor familiar a una incertidumbre desconocida. Empiezas a preguntarte si todo este esfuerzo vale la pena. Si no, sería más fácil aceptar que el trading no es para ti. Pero esa duda no viene del mercado. Viene del duelo por la identidad que estás dejando atrás. Douglas entendía que para ganar consistentemente debes perder algo primero, perder la necesidad de tener razón, perder la urgencia de recuperar, perder la fantasía del gran golpe. Esa pérdida duele porque es simbólica, pero es necesaria. El séptimo insight se siente como una amenaza al ego. El mercado no recompensa la intensidad, recompensa la consistencia. No importa cuánto quieras ganar, ni cuánto necesites el dinero, ni cuántas veces hayas fallado antes. Esa indiferencia es lo que más cuesta aceptar, porque te obliga a dejar de negociar con el mercado y empezar a ejecutarte a ti mismo. Sin embargo, esa calma es frágil
y basta una racha negativa para ponerla a prueba. La pregunta ya no es si sabes qué hacer. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo incluso cuando tu mente grite lo contrario. Porque lo que viene después va a exigir un nivel de honestidad y disciplina que todavía no sabes si estás listo para sostener. Ese grito interno se vuelve más fuerte cuando el mercado no coopera. Cuando haces todo bien y aún así pierdes, porque ahí se revela la última ilusión que Mark Douglas intentaba destruir. La creencia de que la disciplina garantiza resultados inmediatos. No lo hace, y aceptar eso es uno de los golpes más duros para la mente del trader. Empiezas a preguntarte ¿para qué sigues reglas si el resultado no cambia? Y esa pregunta es peligrosa porque abre la puerta a volver a viejos hábitos. Douglas explicaba que el cerebro siempre busca relaciones causa-efecto simples. Creer que si haces A ocurre B, pero el mercado opera en un entorno de probabilidades donde esa relación solo se manifiesta a largo plazo. Tu mente, en cambio, vive el corto plazo emocional. El octavo insight aparece cuando entiendes que tu frustración no viene de perder dinero, viene de perder expectativas. Esperabas que el esfuerzo reciente fuera recompensado. Esperabas una señal de que vas por el camino correcto, y cuando no llega, aparece la duda corrosiva. Esa duda no es racional, es emocional, pero se siente real y urgente. En ese estado empiezas a microgestionar, a cuestionar cada entrada, a dudar incluso de operaciones que cumplen perfectamente tu plan. El problema no es la duda en sí, es cómo reaccionas a ella. Douglas insistía en que la duda es inevitable, pero la reacción impulsiva no lo es. El noveno insight práctico es simple y difícil. No necesitas sentirte seguro para ejecutar, necesitas ejecutar para entrenar la seguridad. Era que la duda desaparezca es otra forma de evitación. Cada vez que evitas una operación válida por miedo, refuerzas la idea de que el miedo tiene razón. Cada vez que tomas una operación válida, a pesar del miedo, debilita su control. Este proceso es lento y no tiene épica. Por eso, casi nadie lo respeta. La mente quiere cambios rápidos, transformaciones visibles, y el trading ofrece lo contrario. Pequeñas decisiones repetidas que solo muestran su efecto con el tiempo. Hablaba de la trampa de la autoobservación crítica, ese hábito de analizarte con dureza después de cada trade, buscando errores como si estuvieras en juicio permanente. Esa actitud no mejora tu rendimiento, lo empeora, porque asocia el trading con amenaza. El décimo insight es liberador. La mejora no viene de castigarte mentalmente, viene de observar sin carga emocional. Observar no es justificar, es registrar. Cuando registras sin drama, creas espacio para cambiar. Cuando te castigas, solo refuerzas el miedo a equivocarte. Muchos traders creen que ser duros consigo mismos los hará mejores. Pero Douglas entendía que la dureza genera rigidez, y la rigidez es enemiga de la adaptación. El mercado cambia, las condiciones varían, y si estás rígido emocionalmente, reaccionas tarde o de forma extrema. En este punto empiezas a notar algo inquietante. El mercado ya no te provoca las mismas reacciones de antes, pero tampoco te genera euforia. Esa neutralidad se siente extraña, casi aburrida, y una parte de ti la interpreta como falta de pasión. Eso por mí, la interpreta como falta de pasión. Esa parte extraña la intensidad, el drama, la sensación de estar en algo importante. Douglas advertía que muchos traders abandonan justo cuando empiezan a hacer lo correcto porque confunden aburrimiento con estancamiento. En realidad, aburrimiento es una señal de que dejaste de operar desde la emoción. El undécimo insight aparece cuando aceptas que el trading profesional no alimenta el ego, lo desactiva. Ya no hay historias heroicas, solo procesos. Y no hay venganza, solo estadísticas. Esa transición duele porque te obliga a buscar sentido fuera del mercado. Si toda tu identidad estaba ligada al trading, esta etapa se siente como una pérdida existencial. Empiezas a preguntarte quién eres sin el drama del mercado,
Y esa pregunta no se responde en una pantalla. Douglas no hablaba mucho de esto, pero lo insinuaba constantemente. El trading exitoso requiere una vida equilibrada, no porque suene bien, sino porque una mente saturada busca escape en el mercado. El 12º insight es incómodo. Si el trading es la única fuente de emoción o validación en tu vida, estás en riesgo constante. El mercado no puede sostener esa carga sin volverse destructivo. Empiezas a ver que muchas de tus malas decisiones ocurren cuando estás cansado, frustrado o buscando sentir algo. Esa conciencia no te hace inmune, pero te hace responsable. La responsabilidad cambia la dinámica interna porque ya no puedes fingir ignorancia. Cada vez que rompes una regla sabes exactamente por qué lo hiciste y esa claridad duele, pero también empodera. El proceso empieza a sentirse más real, menos mágico, menos prometedor y paradójicamente más estable. Sin embargo, esta estabilidad no está garantizada porque el verdadero desafío aún no ha llegado. Todavía no has enfrentado la prueba definitiva. Esa que pone a prueba todo lo que crees haber aprendido cuando el mercado te golpea de una forma que no esperabas y despierta viejos fantasmas que creías superados. Que ya tienes control emocional cuando empiezas a confiar en tu proceso y de pronto una racha adversa aparece y activa memorias antiguas. Sensaciones que creías superadas. La presión en el pecho. La urgencia por arreglarlo. La voz interna que dice que algo anda mal contigo. Mark Douglas sabía que este es el punto donde se separan definitivamente los traders que sobreviven de los que vuelven al ciclo. Porque aquí ya no se trata de entender conceptos, se trata de sostenerlos bajo fuego. El mercado no te pregunta si estás listo, simplemente hace lo que hace. Y tu reacción revela cuánto de tu cambio es real y cuánto era solo teórico. El 13º insight aparece cuando notas que el dolor ya no viene solo de perder, viene de no saber si estás retrocediendo. Esa duda es más peligrosa que el miedo inicial porque ataca tu confianza recién construida. Empiezas a revisar tus diarios, tus reglas, tus estadísticas, buscando una señal de que no estás fallando otra vez. Douglas explicaba que este momento es crítico porque la mente quiere interpretar la racha negativa como evidencia de incompetencia, cuando en realidad puede ser solo variabilidad normal. Pero aceptar que es normal exige una fe profunda en las probabilidades, una fe que no se basa en esperanza, sino en datos y repetición. El problema es que cuando estás emocionalmente activado, los datos pierden peso y las sensaciones dominan. El 14º insight práctico es directo. Tu trabajo no es eliminar la incomodidad durante una racha negativa, es operar correctamente mientras existe. Si solo puedes ejecutar bien cuando te sientes bien, tu consistencia es frágil. Douglas insistía en que la verdadera confianza se prueba en la adversidad, no en la comodidad. En este punto muchos traders empiezan a reducir tamaño de forma extrema o a evitar operar, no por disciplina, sino por miedo. Esa evitación se siente segura en el momento, pero erosiona lentamente la confianza porque refuerza la idea de que no puedes manejar la presión. El 15º insight es sutil. Hay una diferencia enorme entre reducir riesgo por estructura y reducir riesgo por miedo. Desde fuera se ven igual, pero internamente se sienten distinto. El miedo siempre viene acompañado de rigidez mental, de vigilancia excesiva, de tensión corporal. Cuando operas desde estructura, hay calma incluso en la pérdida. Aprender a distinguir esas sensaciones es una habilidad psicológica que casi nadie entrena conscientemente. Douglas hablaba de la importancia de la autoobservación honesta, no para castigarte, sino para entenderte. En una racha adversa empiezas a ver patrones, no en el mercado, sino en ti. Notas qué pensamientos aparecen primero, qué impulsos surgen, qué excusas se forman. Esa observación puede ser incómoda porque te muestra que el viejo tú sigue ahí, esperando una oportunidad para retomar el control. El 16º insight es liberador.
No necesitas eliminar esa parte de ti, necesitas dejar de obedecerla. La disciplina no es ausencia de impulsos, es la capacidad de no actuar sobre ellos. Este entendimiento cambia la relación con tus pensamientos. Ya no los tomas como órdenes, los ves como ruido. Douglas insistía en que el trader exitoso acepta que su mente va a generar miedo, duda y urgencia, pero no les da poder decisional. En esta etapa el trading se vuelve más interno que externo. El gráfico sigue ahí, pero la verdadera batalla ocurre en silencio. Cada operación se convierte en una oportunidad de reforzar un patrón nuevo o de recaer en uno antiguo. El 17º insight aparece cuando te das cuenta de que no necesitas sentirte motivado para seguir, solo comprometido. La motivación es volátil. El compromiso es una decisión. Muchos traders esperan sentir ganas, inspiración, confianza, pero Douglas era claro. Esas sensaciones vienen y van. El compromiso se mantiene. Cuando operas desde compromiso, el resultado individual pierde peso emocional. Sigues cuidando el riesgo, sigues ejecutando, sigues registrando, incluso cuando una parte de ti quiere rendirse. Esa constancia silenciosa empieza a construir una identidad diferente, menos reactiva, menos dependiente del mercado. Sin embargo, esta identidad aún es joven y vulnerable. Basta una ganancia grande para ponerla en riesgo. El mercado no solo te prueba con pérdidas, también te prueba con éxito. Una racha ganadora puede reactivar la ilusión de control, la sensación de que ahora sí lo entiendes, de que puedes relajarte con las reglas. Advertía que el exceso de confianza es tan peligroso como el miedo, porque ambos distorsionan la percepción del riesgo. El 18º insight es clave. El profesional opera igual después de ganar que después de perder. No ajusta su comportamiento en función del resultado reciente, porque sabe que eso introduce sesgos. Mantener la estabilidad emocional requiere vigilancia constante, no obsesiva, pero sí consciente. Empiezas a entender que el trading no se domina, se practica. No hay un punto final donde todo queda resuelto. Esta comprensión puede ser desalentadora o liberadora, dependiendo de tu expectativa inicial. Si buscabas una solución definitiva, te frustrará. Si buscabas estabilidad, te dará paz. Aún así, queda una última trampa, la más sutil de todas. Una que solo aparece cuando crees que ya has cambiado lo suficiente. Y esa trampa va a desafiar tu humildad de una forma que todavía no imaginas.